Imagina esto, un domingo cualquiera en la iglesia evangélica. El mensaje es poderoso, la alabanza toca el corazón, pero al salir por la puerta, la tentación espera en la esquina. Y lo peor es que no siempre parece algo malo. A veces llega disfrazada de algo normal, una conversación, una mirada, una decisión pequeña. ¿Te suena? Todos hemos estado ahí, en esa lucha interna, donde la vida cristiana práctica se encuentra cara a cara con la fragilidad humana. Aquí quiero lanzarte una pregunta un tanto incómoda. ¿De qué sirve cantar con fervor "Quiero vivir para Cristo" si a la primera tentación caemos sin resistencia? Suena fuerte, ¿verdad? Pero esta es la realidad que pocos se atreven a hablar sin filtro. La tentación cristiana no es un mito, no es algo de los débiles. Es una batalla real que incluso los más firmes enfrentan. La Biblia misma muestra héroes de la fe que tropezaron. Entonces, ¿cómo puede un creyente de hoy resistir al diablo y no ser solo un cristiano de fachada? La buena noticia es que no estás condenado a perder siempre esa lucha. Sí, hay un camino práctico, bíblico y poderoso para aprender cómo resistir la tentación, vencer el pecado y permanecer firme en la guerra espiritual evangélica que se libra todos los días. Hoy vamos a descubrir juntos consejos sencillos pero profundos, ejemplos reales y la clave para activar el poder del Espíritu Santo contra la tentación. Y lo sorprendente es que mucho de lo que pensabas sobre ser fuerte en la fe podría estar equivocado. Reconocer la realidad de la tentación en la vida cristiana. Muchos creyentes en la iglesia evangélica prefieren ignorar la tentación, como si no existiera, como si la sola asistencia al culto fuera suficiente. Pero la verdad es que la tentación cristiana está más presente de lo que pensamos, aparece en la rutina diaria, en las redes sociales, en la forma de gastar el dinero, en la manera de responder con enojo o paciencia. Negar su existencia es como cerrar los ojos frente a un enemigo que ya está dentro del campamento. El mentor de fe sabe que el primer paso para aprender cómo resistir la tentación es reconocerla. ¿De qué sirve un guerrero que no sabe dónde está el campo de batalla? Por eso, hablar de vida cristiana práctica es hablar de poner nombre a las luchas, la tentación de la comparación, de la pereza, del orgullo, de la doble vida. Cada creyente carga con batallas distintas, pero todos comparten la misma necesidad: despertar y admitir que no son inmunes. Un ejemplo práctico: un joven puede orar con sinceridad, pero si no identifica que su debilidad es la pornografía o la ira, nunca sabrá qué terreno debe fortalecer. Y aquí entran los consejos bíblicos para jóvenes y adultos. Examinar la propia vida con honestidad, pedir al Espíritu Santo que revele las áreas vulnerables, incluso escribirlas en un cuaderno de oración. Esa simple práctica abre los ojos a la realidad de la lucha espiritual cristiana y prepara el corazón para la siguiente fase: descubrir de dónde vienen esas tentaciones y cómo neutralizarlas antes de que crezcan. Identificar el origen de la tentación y sus disfraces. Una de las trampas más peligrosas es creer que la tentación siempre llega con cuernos y cola. Nada más lejos de la realidad. A veces, la tentación se viste de oportunidad, de amistad, de "esto no hace daño a nadie". El que desea aprender cómo resistir el pecado debe entender que el enemigo es astuto y sabe presentarse bajo apariencias atractivas. La Biblia sin filtro sobre tentación muestra que hasta Eva cayó porque la serpiente hizo que el fruto pareciera deseable. En la vida espiritual cristiana, muchos no caen
porque el pecado sea más fuerte, sino porque nunca detectaron el disfraz. Un ejemplo práctico: alguien ora por estabilidad financiera y justo le ofrecen un trabajo que paga bien, pero exige mentir en los reportes. ¿Es bendición o prueba? Aquí entra la sabiduría. Aprender a discernir no solo lo que es bueno, sino lo que es agradable a Dios, es clave para permanecer fiel a Cristo. Para entrenar ese discernimiento, el mentor aconseja dos acciones concretas. Primero, comparar cada decisión con la palabra de Dios, pues los estudios bíblicos sobre tentación revelan patrones repetidos. Y segundo, buscar consejo de creyentes maduros, porque en la guerra espiritual evangélica no se lucha solo. Reconocer el origen y el disfraz del ataque es lo que prepara al cristiano para dar el siguiente paso: cómo usar herramientas prácticas para decir no cuando la tentación golpea con fuerza. Usar las herramientas espirituales para resistir. Saber cómo resistir la tentación no se trata de fuerza de voluntad, sino de usar las armas correctas. La vida cristiana práctica enseña que la oración, el ayuno y la meditación en la palabra son más que rituales, son armas poderosas. Un cristiano que ora sin cesar está afilando su espada contra el enemigo. Un ejemplo sencillo: cuando una persona siente la presión de caer en un viejo hábito, repetir en voz alta un versículo como «resistid al diablo y huirá de vosotros» cambia la atmósfera y fortalece el corazón. El poder del Espíritu Santo contra la tentación es real, pero muchos no lo activan porque viven desconectados de la fuente. Imagina un celular. Puede tener las mejores aplicaciones, pero sin batería es inútil. Así es el creyente que descuida su comunión con Dios. Para vencer el pecado, se necesita cargar el alma en la presencia del Señor diariamente, no solo los domingos. Y sí, esto requiere disciplina, pero también creatividad. Escuchar podcasts bíblicos en el camino al trabajo, poner alabanzas en lugar de música que alimenta la carne, o incluso orar en silencio en medio del transporte público. La lucha espiritual cristiana es constante y el enemigo no descansa. Pero hay estrategias prácticas que todo cristiano puede aplicar: ayunar una vez por semana para fortalecer el espíritu, memorizar pasajes específicos sobre pureza y tener un compañero de oración que sirva de apoyo en momentos de debilidad. Estas herramientas son las que diferencian a un creyente vulnerable de uno firme. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta: ¿qué pasa cuando, a pesar de todo esto, alguien cae? Ahí entramos en la siguiente dimensión de esta batalla: aprender de las caídas y levantarse con más fuerza. En la iglesia evangélica, muchos se sienten derrotados porque piensan que haber caído en pecado los descalifica para siempre. Pero nada más lejos de la verdad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tropezaron y, aún así, Dios los levantó para grandes propósitos. La clave está en no quedarse en el suelo. La tentación y el pecado no son el final, son una oportunidad para experimentar la gracia y aprender a depender más del Señor. El mentor de fe enseña que la verdadera derrota no está en caer, sino en rendirse. En la vida espiritual cristiana, levantarse significa reconocer el error, arrepentirse genuinamente y buscar restauración. Un consejo práctico: después de caer, en lugar de aislarse, es vital buscar un líder o un hermano maduro que ore contigo y te acompañe en el proceso. Esa transparencia rompe el ciclo de vergüenza que el enemigo usa para mantener cautivos a los creyentes. Así,
La caída se convierte en un testimonio de cómo vencer el pecado con la ayuda de Dios. Un ejemplo real: un joven que lucha con adicciones puede sentir que no merece acercarse a Dios después de fallar. Sin embargo, al confesar su lucha y rodearse de apoyo espiritual, descubre el poder del Espíritu Santo contra la tentación y gana nuevas fuerzas. La caída deja de ser un motivo de vergüenza y pasa pues a ser un peldaño en su crecimiento. Y es justo en este proceso de levantarse donde surge otra gran pregunta: ¿cómo permanecer firme no solo por un momento, sino a lo largo de toda la vida? Esa es la siguiente lección que debemos explorar. Permanecer firmes hasta el final. Resistir una vez es bueno, pero la verdadera victoria en la vida cristiana práctica está en mantenerse firme día tras día. No se trata de un sprint, sino de una maratón espiritual. Los cristianos y tentación siempre serán una combinación inseparable en este mundo, pero permanecer fiel a Cristo requiere constancia. Un ejemplo: así como un atleta no se prepara solo para una carrera, sino que entrena todos los días, el creyente debe cultivar hábitos que lo fortalezcan contra los ataques del enemigo. La guerra espiritual evangélica no da tregua, y ahí es donde entra la importancia de comunidad. Caminar solo es peligroso. Caminar en grupo es seguro. Participar activamente en la iglesia evangélica, unirse a grupos de oración y servir en ministerios son formas prácticas de blindarse. Incluso pequeñas decisiones como limitar el tiempo en redes sociales o elegir amigos que edifiquen la fe son muros que ayudan a cómo resistir la tentación en lo cotidiano. Porque al final, la fe no se mantiene con discursos, sino con acciones diarias. Aquí surge algo fascinante. Cuando un cristiano decide perseverar, se convierte en un faro para otros. Los cristianos perseguidos en distintas partes del mundo son un ejemplo vivo de que sí es posible cómo ser fuerte en la fe incluso en medio de la presión más intensa. Su testimonio inspira y muestra que la resistencia no es solo personal, sino también colectiva. Y este viaje de permanecer firmes nos lleva a una conclusión poderosa: todo este conocimiento debe transformarse en acción. Amigo, después de todo lo que hemos compartido, la pregunta es clara: ¿vas a dejar que la tentación y pecado sigan robando tu paz? ¿O vas a aplicar estas claves para cómo resistir la tentación con la ayuda del Espíritu Santo? La vida espiritual cristiana no se trata de acumular información, sino de ponerla en práctica cada día. Reconocer la tentación, discernir su origen, usar las armas espirituales, levantarse tras las caídas y perseverar. Ese es el camino para vivir una fe auténtica. Ahora dime, ¿qué decisión vas a tomar hoy mismo? ¿Seguirás luchando solo o vas a buscar un compañero de oración? ¿Vas a llenar tu mente con la palabra de Dios o seguirás alimentando pensamientos que te alejan? ¿Estás dispuesto a convertirte en un cristiano que no solo canta en la iglesia evangélica, sino que también refleja victoria en lo cotidiano? Es hora de pasar de las palabras a los hechos, porque cada día cuenta en la guerra espiritual evangélica. Si este mensaje te ha retado, entonces suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos cada semana. Aquí seguimos compartiendo estudios bíblicos sobre tentación, consejos prácticos y herramientas para permanecer fiel a Cristo. No te conformes con sobrevivir, vive en victoria y muestra al mundo el poder del Espíritu Santo contra la tentación.